El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, tercera semana de Cuaresma, martes 22 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Daniel capítulo 3, versículo 25 y del 34 al 43. Salmo 25 entre paréntesis 24, versículos del 4 al 9. Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 35. El tema de hoy, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Queridos amigos de la palabra de Dios, mil disculpas por el retraso de este audio. Anoche no lo pude terminar. Espero que lo disfruten durante el almuerzo. Hoy necesitamos preguntar a Jesús lo mismo que le preguntó Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Sobre todo ahora, en el tiempo de Cuaresma, un tiempo privilegiado para entrar en nuestro interior y preguntarnos, ¿a quién necesito perdonar? Escríbelo en una hojita y clávalo en la cruz que estás usando los domingos para trabajarlos el Viernes Santo. En la primera lectura, la profecía de Daniel nos presenta la fe de Azarías, o Abed-Negó, su nombre en babilonio, orando en medio del horno de fuego, pero a él no le hacía daño el fuego. Este joven elevó una plegaria de arrepentimiento en nombre de toda su nación. El Evangelio nos cuestiona, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El no perdonar trae consecuencias generacionales y no se detendrán hasta que se haya perdonado, hasta la más pequeña ofensa. Escuchemos la primera lectura. Primera lectura de Daniel, capítulo 3, versículo 25 y del 34 al 43. En aquellos días Azarías se detuvo a orar y, abriendo los labios en medio del fuego, dijo: Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que confían en ti no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes. Señor, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Babilonia habían 3 jóvenes hebreos escogidos para servir en la corte de Nabucodonosor. Ellos se negaron a adorar a una estatua edificada por el rey. Daniel 3, versos del 16 al 18. En Daniel 3:23, estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, nuestro Azarías, fueron arrojados atados dentro del horno de fuego ardiente. Abed-Negó o Azarías es un personaje que aparece en la Biblia en este libro de Daniel, cuyo nombre es babilónico, Abed-Negó. Su nombre hebreo corresponde a Azarías, que significa ayudado por Yahvé. ¿No es lindo? Uno de los 3 compañeros fue Daniel en Babilonia, junto con Sadrac y Mesac. Fue nombrado para el servicio real de Nabucodonosor.
La fórmula de oración usada por Azarías creo que corresponde a una oración de intercesión por los pecados cometidos por las generaciones pasadas, por todo nuestro árbol familiar. Nosotros la podemos utilizar desde el versículo 26 al versículo 90, cuando vayamos a orar por sanidad de nuestro árbol familiar. Solo necesitarán cambiar lo que no corresponda a nuestra realidad. Ojito, deben utilizar una Biblia católica porque en las otras Biblias el capítulo 3 termina con el verso 30 y los versículos del 24 al 30 corresponden a la Biblia católica 93-96. ¿Cuándo orar con esta oración? Si te encuentras en una situación como de exilio, es decir, te sientes abandonado, que lo has perdido todo, que ni siquiera tienes un lugar en donde adorar a Dios, estás viviendo como en un horno de fuego, presionado por el fuego de la incertidumbre, el peligro, la desazón de no saber qué será de ti el día de mañana. Puede ser una enfermedad, una deuda impagable de una hipoteca, un préstamo o no tener un puesto de trabajo. También podría ser un doloroso adulterio, quizás imperdonable, una traición y como que ya todo se acabó, ya no hay ninguna esperanza de evadir una muerte segura. Entonces, párate en medio del fuego, como Azarías, llénate de valor. Total, no pierdes nada intentándolo, ¿no? Y yo te quiero dar testimonio. Esta oración del capítulo 3 y la del capítulo 9 de Daniel, yo la oraba constantemente pidiendo la sanidad intergeneracional de Tom, mi difunto esposo, para la sanidad del trastorno del humor, hipomanía, un trastorno incurable por ser congénito. Y como ya sabes, Tom fue sanado. Gloria a Dios. Veamos esta fórmula más cerquita. Versículo 34. Invocación al poderoso nombre de Dios solicitando que no rompa su alianza. Versículos del 35 al 36. Le recuerda la promesa hecha a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, o Israel. Versículos 37 al 38. Reconoce a Azarías que por los pecados cometidos por todo el pueblo y sus antepasados se encuentran en esta situación de exilio. Versículos 39 al 40. Se presenta con un corazón contrito y humillado con todo su pueblo. Versículos 41 al 43. Presenta la resolución de cambiar y seguir a Dios con todo el corazón y le pide que los trate con amor y con ternura, salvándolos con su fuerza prodigiosa. Que Dios Yahvé te salve y muestre la gloria de su nombre. Amén. Oremos con el Salmo 25 entre paréntesis 24. Respondemos, Señor, recuerda tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Respondemos, Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Respondemos, Señor, recuerda tu misericordia. Queridos, este salmo nos permite hacer una pequeña oración. Querido Padre Celestial, hoy te queremos agradecer por darnos a conocer otra faceta de tu nombre, Yahvé Raham y Yahvé Keset, Dios compasión, Dios bondad, o también
Dios misericordia y Dios ternura. Y estas son eternas. Gracias, Padre, por revelarte hoy a nosotros, a los de tu pequeño rebaño. Haz que hoy podamos conocerte un poquito más en estas facetas de tu nombre, compasión y bondad, oh misericordia y ternura. Amén. Escuchemos el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Respondemos: Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El siervo, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel siervo y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el siervo aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Ay, ya pues, si acabamos de decir que Dios es compasivo y bondadoso y Él nos ha hecho a su imagen, la respuesta a Pedro sería obvia, ¿no? Pero Jesús prefiere usar una parábola como respuesta a esta pregunta, para enseñarle lo que significa el reino de Dios. Claro, después de decirle que no perdone 7 veces, sino 70 veces 7, o sea, siempre. Jesús afinó su respuesta retomando el canto de Lamec, Génesis 4:24. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77, y aplicándolo al perdón de corazón. Un perdón perfecto, dice Jesús, pues el 7 es el número de la perfección. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. ¿Qué nos dice esto? Que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, incluso de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. En Mateo 12, 35-37 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Como ven, todo se trata del tesoro que hay en nuestro corazón. En esta parábola que Jesús le dice a Pedro, hay 3 personajes principales
El Rey, que es Dios Padre, el deudor mayor, que nos representa a todos nosotros, y el deudor menor, quien es el hermano que nos ofendió. El deudor mayor, no en edad, sino en la cantidad que debía, es presentado a su Señor. Verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Atención, aquel que debía 10,000 talentos eran como unos 100 millones de euros al precio de la plata actual. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tenemos que comprender que este hombre se encontraba como Azarías, en un horno de fuego. Su deuda era impagable, y aunque le sacaran hasta el último trapito que poseía, nunca alcanzaría a pagar tal deuda. Aquí la deuda se refiere a la impagable deuda de pecado que tenemos con Dios. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón e iniciar el camino de conversión hacia Él. No hay forma de pagarle. Solo un sacrificio de sangre podía pagarlo. La sangre de sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida misma. Levítico 17:11. Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, se presentó como el sacrificio perfecto, y su sangre, a diferencia del antiguo pacto, no cubre sino limpia completamente todo pecado. Por eso Jesús se ofreció como la víctima expiatoria para el perdón de todos nuestros pecados o deudas. Continuemos entonces. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey le perdonó 100 millones de euros, igual que nuestra impagable deuda con Dios. Fue perdonada por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El consiervo solo le debía 100 denarios? ¿Sabes cuánto es? Pues como 60 dolarcitos. Y a él le acababan de perdonar una deuda de 600 millones de euros. Ojito, ojito, aquí no estamos hablando de dinero, sino de deudas de perdón. Y el consiervo había ofendido a su compañero con una pequeñísima ofensa valuada en 60 dolarillos. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Le echó en la cárcel de resentimiento, la cárcel del: esta no te la perdono aunque te arrodilles y me ruegues. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Qué importante, amigos, es conocer a Dios como Yahvé misericordia o Yahvé compasión, como leímos en el Salmo. Así podremos recordar cuánto nos perdonó en Jesucristo y ser capaces de perdonar de inmediato al que pecó contra nosotros. Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Entregar a los verdugos creo que significa que se ejecuta una sanción para el que no sabe perdonar una mínima ofensa. Esta sanción no se levantará hasta que se pague todo lo que se debía, es decir, perdonar. Aquí entra el tema generacional del que les hablaba.
Te suplico que ahora mismo examines tu corazón. Si te falta perdonar a alguien, hazlo ahora. Si has visto en tu familia que hay rencores pasados porque no se ha perdonado, entonces pide perdón en lugar de ellos. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.